Tu hermano mayor lo necesita más que tú, dijo mi madre, sin siquiera levantar la vista de los documentos bancarios esparcidos sobre nuestra mesa de cocina en Phoenix, Arizona. Daniela, eres lo suficientemente inteligente como para encontrar otra solución. Me quedé allí, paralizada, mirando los papeles que deberían haber sido míos. La beca de excelencia académica Bridgestone, $200,000 que había ganado a través de 4 años de estudio incansable, calificaciones perfectas y noches sin dormir. La beca que se suponía cambiaría mi vida. Mi nombre es Daniela Ayes y tengo 19 años. Por lo que puedo recordar, siempre he sido la hija invisible en mi familia. Mientras mi hermano mayor, Austin, era elogiado por calificaciones mediocres y esfuerzos a medias, yo me esforzaba por sobresalir en todo. Me gradué como la mejor de mi clase, obtuve puntuaciones en el percentil 99 en los exámenes estandarizados y pasé mis fines de semana como voluntaria en el refugio de animales local en lugar de ir a fiestas como otros adolescentes. Todo fue para este momento, el momento en que finalmente probaría que merecía reconocimiento, que valía la pena invertir en mí. Pero mientras veía a mi padre, Gregory, deslizar la carta de aceptación de la beca hacia Austin, me di cuenta de que ningún logro sería suficiente a sus ojos. Esto no es justo, susurré, mi voz apenas audible sobre el sonido de mi corazón rompiéndose. Yo gané esto. Trabajé durante 4 años. La vida no es justa, cariño, interrumpió mi padre con un tono despectivo. Austin ya ha sido aceptado en la Universidad Estatal de Colorado. El momento es perfecto. Puedes solicitar ayuda financiera como todos los demás. Austin, de 21 años y sentado con suficiencia en la mesa, finalmente habló. Gracias, mamá y papá. Prometo que aprovecharé esta oportunidad. Su voz llevaba una nota de falsa gratitud que me revolvió el estómago. No había abierto un libro de texto voluntariamente desde la secundaria. Sin embargo, ahí estaba, a punto de beneficiarse de mis años de sacrificio. Miré alrededor de nuestra modesta sala de estar, observando los muebles desgastados y el montón de facturas sin pagar en el mostrador. Mis padres siempre habían tenido dificultades financieras, trabajando en múltiples empleos solo para mantenernos a flote. Entendía su desesperación, pero no podía entender su lógica. ¿Cómo podía tener sentido darle mi beca a Austin cuando yo era la que había demostrado mi valía académica? No entienden, dije, tratando de mantener mi voz firme. Esta beca fue otorgada específicamente a mí. No pueden simplemente transferirla a Austin. Mi madre finalmente levantó la vista, su expresión fría y calculadora. En realidad podemos. Tu padre y yo seguimos siendo tus tutores legales hasta que cumplas 21 años. Ya hemos contactado al comité de la beca y les explicamos que has decidido tomar un año sabático para ayudar a mantener a la familia. Han aceptado transferir los fondos a Austin, ya que él también es un solicitante calificado del mismo hogar. La habitación parecía girar a mi alrededor mientras la magnitud de su traición se hacía clara. Crecí en nuestro pequeño hogar en Phoenix, siempre supe que Austin era el favorito. No era solo la forma en que mis padres se iluminaban cuando él entraba en una habitación o cómo excusaban sus fracasos mientras escudriñaban cada uno de mis movimientos. Era la diferencia fundamental en cómo veían nuestros futuros. Cuando Austin reprobó su segundo año de secundaria, mis padres contrataron un tutor caro y le hicieron excusas a sus maestros. Cuando yo tuve dificultades con cálculo avanzado durante mi tercer año, me dijeron que lo resolviera yo misma porque los niños inteligentes no necesitan ayuda. Cuando Austin fue arrestado por beber siendo menor a los 17 años, culparon a sus amigos y me castigaron por no ser una mejor influencia para tu hermano. Cuando gané la Feria de Ciencias Regional ese mismo año, se saltaron la ceremonia porque Austin tenía un partido de baloncesto. Aprendí desde temprano que el amor en nuestra casa era condicional y escaso. Así que dejé de pedirlo y comencé a ganármelo a través de logros. Pensé que si podía ser lo suficientemente perfecta, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente exitosa, finalmente vería mi valor. La beca de excelencia académica Bridgestone había sido mi santo grial. Se otorgaba anualmente a un estudiante destacado en Arizona que demostraba no solo excelencia académica,
sino también liderazgo comunitario y necesidad financiera. Pasé meses elaborando mi solicitud, escribiendo y reescribiendo mis ensayos personales, reuniendo cartas de recomendación de maestros que realmente creían en mí. Cuando llegó la carta de aceptación hace 3 semanas, sentí una oleada de pura alegría como nunca antes había experimentado. Finalmente, tenía algo que era solo mío. Algo que probaba mi valor de una manera que no podía ser desestimada o pasada por alto. Debía haber sabido que era demasiado bueno para durar. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto?, pregunté, mi voz vacía de incredulidad. Mi padre movió los papeles incómodamente. Solo lo decidimos después de que Austin recibió su carta de aceptación de la Universidad Estatal de Colorado. Él necesita la beca para asistir, Daniela. Eres joven. Tienes tiempo para encontrar otras opciones. Otras opciones. Me reí amargamente. ¿Tienen idea de lo que sacrifiqué por esto? Mientras Austin estaba de fiesta y reprobando clases, yo estudiaba todas las noches. Mientras él dormía los fines de semana, yo era voluntaria y construía mi currículum. Esta beca no es solo dinero. Es la validación de que todo eso significó algo. Austin se recostó en su silla, con esa sonrisa familiar que me había irritado desde la infancia. Vamos, Dani. No seas tan dramática. No es como si no pudieras ir a la universidad en absoluto. Solo tendrás que trabajar un poco más duro para lograrlo. La crueldad casual en sus palabras me golpeó como un puñetazo físico. Este era el hermano que había defendido innumerables veces. La persona por la que había cubierto cuando llegaba tambaleándose a casa borracho. El miembro de la familia al que había dado clases particulares durante su último año de secundaria cuando reprobaba 3 materias. Pero mientras estaba allí viéndolos repartirse mi futuro como si fuera una pizza, algo frío y calculador se instaló en mi pecho. Pensaban que me conocían. Pensaban que era la hija tranquila y complaciente que aceptaría cualquier migaja que me arrojaran. Estaban a punto de aprender exactamente cuán equivocados estaban. Esa noche, me senté en mi habitación mirando la pantalla de mi computadora portátil, la información de contacto del comité de la beca brillando frente a mí. Mis padres pensaban que habían cubierto todas sus bases, pero habían cometido un error crucial. Me habían subestimado. Tomé mi teléfono y marqué el número de la oficina de la beca. Fundación Brickstone, Patricia al habla. Hola, soy Daniela Ayes. Estoy llamando acerca de mi premio de beca. Oh, sí, Daniela. Felicidades nuevamente. Aunque debo decir que nos sorprendió recibir la llamada de tus padres sobre la transferencia. Es bastante inusual. Mi corazón comenzó a latir más rápido. De hecho, esa es la razón por la que llamo. Nunca autoricé ninguna transferencia y no estoy tomando un año sabático. Mis padres actuaron sin mi conocimiento o consentimiento. Hubo una larga pausa. Ya veo. Eso es preocupante. Los documentos de transferencia parecían algo irregulares. Tus padres afirmaron que no podías llamar debido a una emergencia familiar. ¿Qué documentos presentaron? Proporcionaron lo que parecía ser una carta firmada por ti solicitando la transferencia junto con tu número de seguro social y otra información personal. Pero ahora que lo mencionas, la firma parecía diferente a la de tu solicitud original. Mis manos comenzaron a temblar mientras la magnitud de su decepción se hacía clara. No solo habían robado mi beca. Habían cometido fraude. Patricia, necesito que sepas que nunca firmé nada. Mis padres falsificaron mi firma y usaron mi información personal sin permiso. Esto es robo de identidad. Oh, Dios mío. Esta es una situación muy seria, Daniela. Necesitamos poner una retención inmediata a cualquier transferencia de fondos mientras investigamos. ¿Puedes venir mañana por la mañana a presentar una queja formal? Absolutamente. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi habitación, mi mente acelerada. Mis padres habían cometido múltiples delitos federales, fraude postal, robo de identidad y falsificación. Una parte de mí se sentía enferma al pensar en lo que estaba a punto de hacer.
pero una parte más grande sentía un frío sentido de justicia asentándose sobre mí. Abrí mi computadora portátil y comencé a documentar todo. Tomé fotos de cada documento que habían dejado en la mesa de la cocina, incluyendo notas manuscritas en la letra de mi madre que describían su plan. Grabé memos de voz detallando cada conversación que habíamos tenido sobre la beca, incluyendo fechas y citas específicas. Luego hice algo que habría sido impensable para mí solo horas antes. Investigué las penas por fraude postal y robo de identidad. Lo que encontré hizo que mi sangre se helara y mi determinación se fortaleciera simultáneamente. Mis padres enfrentaban posibles cargos federales que podrían resultar en años de prisión y cientos de miles de dólares en multas. Habían jugado con mi futuro, pensando que era demasiado débil o demasiado leal para contraatacar. Pero mientras guardaba el último documento en mi carpeta segura y me preparaba para lo que vendría después, me di cuenta de que habían despertado algo en mí que ni siquiera sabía que existía. Querían robar mi futuro. Bien. Estaba a punto de mostrarles exactamente cuál sería el costo de esa decisión. A la mañana siguiente, me senté frente a Patricia Williams, directora de la Fundación Bridgestone, en su impecable oficina con vista al centro de Phoenix. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables que se habían vuelto cada vez más preocupados mientras le explicaba la situación. He revisado toda la documentación que presentaron tus padres, dijo, extendiendo los papeles sobre su escritorio. Y tienes toda la razón. Esto es claramente fraudulento. La firma no coincide, y varios detalles en la supuesta carta tuya contradicen la información de tu solicitud original. Me incliné hacia adelante, mi voz firme a pesar del terremoto que ocurría en mi pecho. ¿Qué pasa ahora? Bueno, estamos congelando inmediatamente cualquier transferencia de fondos. Pero Daniela, esto va más allá de nuestra fundación. Tus padres han cometido delitos federales graves. Estoy obligada a reportar esto a las autoridades. Lo entiendo. Patricia estudió mi rostro cuidadosamente. ¿Estás preparada para lo que eso significa? Una vez que involucremos a las autoridades, no hay vuelta atrás. Tus padres podrían enfrentar cargos criminales. Pensé en la cara de suficiencia de Austin la noche anterior, en el frío desprecio de mi madre por mis 4 años de sacrificio, en la crueldad casual de mi padre al robar mi futuro. Ellos hicieron su elección cuando decidieron cometer fraude. Solo me estoy asegurando de que haya consecuencias. 2 horas más tarde, salí de la oficina de campo del FBI en Phoenix después de presentar una denuncia formal por fraude postal, robo de identidad y fraude electrónico. La agente especial Jennifer Torres había tomado mi declaración y parecía particularmente interesada en las notas manuscritas que mi madre había dejado atrás, notas que describían claramente su plan premeditado para robar mi beca. Casos como este se toman muy en serio, me había dicho la agente Torres. El hecho de que hayan usado tu número de seguro social y falsificado tu firma eleva esto a delitos federales. Nos pondremos en contacto contigo en los próximos días. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a mis padres y a Austin celebrando en la sala de estar. Había globos y un pastel que decía, «Felicidades, Austin», en glaseado azul. «Ahí está nuestra chica», llamó mi padre alegremente. «Ven a celebrar la buena fortuna de tu hermano». Me quedé en el umbral de la puerta, observándolos reír y disfrutar de su victoria robada. No tenían idea de que, en ese mismo momento, agentes federales estaban revisando las imágenes de seguridad de la oficina de correos donde habían enviado los documentos fraudulentos. «¿Cómo estuvo tu día, cariño?», preguntó mi madre, cortando otro trozo de pastel. «Educativo», respondí, aceptando el plato que me ofrecía. Aprendí mucho sobre los estatutos federales de fraude y las penas por robo de identidad. Austin se rió, sin captar la advertencia en mi tono. «Dios, Dani, eres tan nerd. Incluso cuando estás molesta, estás leyendo cosas legales». «Algo así», dije. Mi padre levantó su taza de café en un brindis simulado. «Por el brillante futuro de Austin en la Universidad Estatal de Colorado». Levanté mi propio vaso de agua. «Por las consecuencias», dije en voz baja. Todos se rieron,
pensando que estaba haciendo alguna broma filosófica sobre crecer. Si tan solo supieran. Esa tarde, recibí una llamada de Patricia de la fundación. Daniela, tengo noticias. El FBI actuó rápidamente en tu caso. Al parecer, tus padres dejaron un rastro de papel bastante claro. Han programado los arrestos para principios de la próxima semana. Arrestos. Aunque lo había esperado, escuchar esto en voz alta hizo que mi corazón latiera con fuerza. Sí, el fraude postal y el robo de identidad son delitos federales graves. Dada la cantidad de dinero involucrada y la naturaleza premeditada del fraude, no se están tomando esto a la ligera. Quería darte un aviso para que puedas prepararte. Después de colgar, me senté en mi habitación escuchando los sonidos de mi familia viendo televisión abajo. Austin se reía de algún programa de comedia mientras mis padres hablaban de su próxima mudanza a Colorado. Estaban tan confiados en su victoria, tan seguros de que habían robado mi futuro y se habían salido con la suya. En 3 días, todo lo que creían saber sobre su hija tranquila y complaciente sería destruido. En 3 días, aprenderían que robarle a alguien que había pasado 4 años estudiando la ley era un error catastrófico. Abrí mi computadora portátil y comencé a redactar mi solicitud para la Universidad de Stanford, la escuela de la que había soñado asistir desde que tenía 14 años, la escuela que ahora era financieramente posible gracias a la beca que mis padres nunca tocarían. La mañana del lunes llegó con una normalidad engañosa. Mis padres salieron a trabajar a sus horas habituales, mi padre a su trabajo en Northrise Perel, mi madre a su puesto en Greymore Optics. Austin durmió hasta el mediodía, como era su costumbre, y luego pasó la tarde jugando videojuegos y enviando mensajes a su novia sobre su próxima aventura universitaria. Seguí mi rutina con precisión cuidadosa, asistiendo a mi trabajo de medio tiempo en la librería local y comprando comestibles para la cena. Para cualquiera que mirara, era la misma hija obediente que siempre había sido. Solo yo sabía que en ese momento los agentes federales estaban finalizando las órdenes de arresto y coordinándose con las autoridades locales. A las 3 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje del agente Torres. Arresto programado para las 6 de la mañana. Quería darte un aviso previo. ¿Estás preparada? Escribí de vuelta. Sí, gracias. Esa noche, cociné la comida favorita de mis padres, pollo a la parrilla con verduras asadas y arroz. Parecía apropiado de alguna manera, una última cena antes de que su mundo se derrumbara. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor, Austin dominó la conversación con sus planes para la universidad. Estoy pensando en unirme a una fraternidad, dijo con la boca llena de comida. Papá, ¿no dijiste que estabas en una? Mi padre asintió con orgullo. Los mejores años de mi vida. Harás conexiones que durarán para siempre, hijo. ¿Y tú, Danny?, preguntó Austin casi como un pensamiento posterior. ¿Ya has encontrado tu plan de respaldo? Dejé mi tenedor con cuidado. En realidad, sí. He enviado solicitudes a varias escuelas con becas académicas completas. Stanford, Harvard, MIT, escuelas que reconocen el mérito real. Mi madre se burló. No te hagas ilusiones, cariño. Esas escuelas son extremadamente competitivas. Quizás deberías considerar primero la universidad comunitaria. Quizás, dije dando otro bocado. Aunque tengo la sensación de que mis circunstancias están a punto de cambiar drásticamente. Se rieron de lo que pensaron era un optimismo ingenuo. Si tan solo supieran. A las 10 de la noche, ayudé a mi madre a cargar el lavavajillas mientras mi padre y Austin veían las noticias. Daniela, dijo en voz baja, espero que entiendas por qué tuvimos que tomar esta decisión. Austin ha luchado tanto y esta beca realmente podría cambiar su vida. La miré, realmente la miré por lo que sabía sería la última vez antes de que todo cambiara. Entiendo perfectamente, mamá. Elegiste el favoritismo sobre la justicia. Elegiste la conveniencia de Austin sobre mis sueños. Elegiste robar en lugar de dejarme conservar lo que gané. Ella frunció el ceño, claramente sin esperar tanta franqueza.
No es así como lo vemos. Ese es el problema. Para las 11 de la noche, la casa estaba en silencio. Me acosté en la cama mirando al techo, sabiendo que en 7 horas, la vida de mi familia explotaría. Una parte de mí se sentía culpable, pero una parte más grande sentía una fría satisfacción. Me habían enseñado que las acciones tienen consecuencias. Al día siguiente, aprenderían esa lección por sí mismos. Me desperté a las 5:45 de la mañana con el sonido de las puertas de los autos cerrándose afuera. A través de la ventana de mi habitación, podía ver SUVs negras estacionadas frente a nuestra casa. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba pasos pesados en nuestro porche delantero. Luego vino el golpe. No un golpe educado, sino un golpe fuerte y autoritario que resonó por la casa como un trueno. Agentes federales, habrán. Escuché la puerta de la habitación de mis padres abrirse de golpe, escuché la voz confundida de mi padre. ¿Qué diablos? FBI, tenemos órdenes de arresto para Gregory Hayes y Margaret Hayes. La puerta de Austin se abrió de golpe. ¿Qué está pasando?, gritó. Tomé mi teléfono y marqué el número de la oficina de la beca. Fundación Bridgestone, Patricia al habla. Hola, soy Daniela Hayes. Estoy llamando acerca de mi premio de beca. Oh, sí, Daniela. Felicidades nuevamente. Aunque debo decir que nos sorprendió recibir la llamada de tus padres sobre la transferencia. Es bastante inusual. Mi corazón comenzó a latir más rápido. De hecho, esa es la razón por la que llamo. Nunca autoricé ninguna transferencia y no estoy tomando un año sabático. Mis padres actuaron sin mi conocimiento o consentimiento. Hubo una larga pausa. Ya veo. Eso es preocupante. Los documentos de transferencia parecían algo irregulares. Tus padres afirmaron que no podías llamar debido a una emergencia familiar. ¿Qué documentos presentaron? Proporcionaron lo que parecía ser una carta firmada por ti solicitando la transferencia junto con tu número de seguro social y otra información personal. Pero ahora que lo mencionas, la firma parecía diferente a la de tu solicitud original. Mis manos comenzaron a temblar mientras la magnitud de su decepción se hacía clara. No solo habían robado mi beca. Habían cometido fraude. Patricia, necesito que sepas que nunca firmé nada. Mis padres falsificaron mi firma y usaron mi información personal sin permiso. Esto es robo de identidad. Oh, Dios mío. Esta es una situación muy seria, Daniela. Necesitamos poner una retención inmediata a cualquier transferencia de fondos mientras investigamos. ¿Puedes venir mañana por la mañana a presentar una queja formal? Absolutamente. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi habitación, mi mente acelerada. Mis padres habían cometido múltiples delitos federales, fraude postal, robo de identidad y falsificación. Una parte de mí se sentía enferma al pensar en lo que estaba a punto de hacer. Pero una parte más grande sentía un frío sentido de justicia asentándose sobre mí. Abrí mi computadora portátil y comencé a documentar todo. Tomé fotos de cada documento que habían dejado en la mesa de la cocina, incluyendo notas manuscritas en la letra de mi madre que describían su plan. Grabé memos de voz detallando cada conversación que habíamos tenido sobre la beca, incluyendo fechas y citas específicas. Luego hice algo que habría sido impensable para mí solo horas antes. Investigué las penas por fraude postal y robo de identidad. Lo que encontré hizo que mi sangre se helara y mi determinación se fortaleciera simultáneamente. Mis padres enfrentaban posibles cargos federales que podrían resultar en años de prisión y cientos de miles de dólares en multas. Habían jugado con mi futuro, pensando que era demasiado débil o demasiado leal para contraatacar. Pero mientras guardaba el último documento en mi carpeta segura y me preparaba para lo que vendría después, me di cuenta de que habían despertado algo en mí que ni siquiera sabía que existía. Querían robar mi futuro. Bien. Estaba a punto de mostrarles exactamente cuál sería el costo de esa decisión. A la mañana siguiente, me senté frente a Patricia Williams, directora de la Fundación Bridgestone, en su impecable oficina con vista al centro de Phoenix.
Era una mujer de unos 50 años con ojos amables que se habían vuelto cada vez más preocupados mientras le explicaba la situación. He revisado toda la documentación que presentaron tus padres, dijo, extendiendo los papeles sobre su escritorio. Y tienes toda la razón. Esto es claramente fraudulento. La firma no coincide, y varios detalles en la supuesta carta tuya contradicen la información de tu solicitud original. Me incliné hacia adelante, mi voz firme a pesar del terremoto que ocurría en mi pecho. ¿Qué pasa ahora? Bueno, estamos congelando inmediatamente cualquier transferencia de fondos. Pero Daniela, esto va más allá de nuestra fundación. Tus padres han cometido delitos federales graves. Estoy obligada a reportar esto a las autoridades. Lo entiendo. Patricia estudió mi rostro cuidadosamente. ¿Estás preparada para lo que eso significa? Una vez que involucremos a las autoridades, no hay vuelta atrás. Tus padres podrían enfrentar cargos criminales. Pensé en la cara de suficiencia de Austin la noche anterior, en el frío desprecio de mi madre por mis 4 años de sacrificio, en la crueldad casual de mi padre al robar mi futuro. Ellos hicieron su elección cuando decidieron cometer fraude. Solo me estoy asegurando de que haya consecuencias. 2 horas más tarde, salí de la oficina de campo del FBI en Phoenix después de presentar una denuncia formal por fraude postal, robo de identidad y fraude electrónico. La agente especial Jennifer Torres había tomado mi declaración y parecía particularmente interesada en las notas manuscritas que mi madre había dejado atrás, notas que describían claramente su plan premeditado para robar mi beca. Casos como este se toman muy en serio, me había dicho la agente Torres. El hecho de que hayan usado tu número de seguro social y falsificado tu firma eleva esto a delitos federales. Nos pondremos en contacto contigo en los próximos días. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a mis padres y a Austin celebrando en la sala de estar. Había globos y un pastel que decía, «Felicidades, Austin», en glaseado azul. «Ahí está nuestra chica», llamó mi padre alegremente. «Ven a celebrar la buena fortuna de tu hermano». Me quedé en el umbral de la puerta, observándolos reír y disfrutar de su victoria robada. No tenían idea de que, en ese mismo momento, agentes federales estaban revisando las imágenes de seguridad de la oficina de correos donde habían enviado los documentos fraudulentos. «¿Cómo estuvo tu día, cariño?», preguntó mi madre, cortando otro trozo de pastel. «Educativo», respondí, aceptando el plato que me ofrecía. Aprendí mucho sobre los estatutos federales de fraude y las penas por robo de identidad. Austin se rió, sin captar la advertencia en mi tono. «Dios, Dani, eres tan nerd. Incluso cuando estás molesta, estás leyendo cosas legales». «Algo así», dije. Mi padre levantó su taza de café en un brindis simulado. «Por el brillante futuro de Austin en la Universidad Estatal de Colorado». Levanté mi propio vaso de agua. «Por las consecuencias», dije en voz baja. Todos se rieron, pensando que estaba haciendo alguna broma filosófica sobre crecer. Si tan solo supieran. Esa tarde, recibí una llamada de Patricia de la Fundación. «Daniela, tengo noticias. El FBI actuó rápidamente en tu caso. Al parecer, tus padres dejaron un rastro de papel bastante claro. Han programado los arrestos para principios de la próxima semana». «¿Arrestos?» Aunque lo había esperado, escuchar esto en voz alta hizo que mi corazón latiera con fuerza. Sí, el fraude postal y el robo de identidad son delitos federales graves. Dada la cantidad de dinero involucrada y la naturaleza premeditada del fraude, no se están tomando esto a la ligera. Quería darte un aviso para que puedas prepararte. Después de colgar, me senté en mi habitación escuchando los sonidos de mi familia viendo televisión abajo. Austin se reía de algún programa de comedia mientras mis padres hablaban de su próxima mudanza a Colorado. Estaban tan confiados en su victoria, tan seguros de que habían robado mi futuro y se habían salido con la suya. En 3 días, todo lo que creían saber sobre su hija tranquila y complaciente sería destruido. En 3 días, aprenderían que robarle a alguien que había pasado 4 años estudiando la ley era un error catastrófico.
Abrí mi computadora portátil y comencé a redactar mi solicitud para la Universidad de Stanford, la escuela de la que había soñado asistir desde que tenía 14 años, la escuela que ahora era financieramente posible gracias a la beca que mis padres nunca tocarían. La mañana del lunes llegó con una normalidad engañosa. Mis padres salieron a trabajar a sus horas habituales, mi padre a su trabajo en Northrise Perel, mi madre a su puesto en Greymore Optics. Austin durmió hasta el mediodía, como era su costumbre, y luego pasó la tarde jugando videojuegos y enviando mensajes a su novia sobre su próxima aventura universitaria. Seguí mi rutina con precisión cuidadosa, asistiendo a mi trabajo de medio tiempo en la librería local y comprando comestibles para la cena. Para cualquiera que mirara, era la misma hija obediente que siempre había sido. Solo yo sabía que en ese momento los agentes federales estaban finalizando las órdenes de arresto y coordinándose con las autoridades locales. A las 3 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje del agente Torres. Arresto programado para las 6 de la mañana. Quería darte un aviso previo. ¿Estás preparada? Escribí de vuelta. Sí, gracias. Esa noche, cociné la comida favorita de mis padres, pollo a la parrilla con verduras asadas y arroz. Parecía apropiado de alguna manera, una última cena antes de que su mundo se derrumbara. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor, Austin dominó la conversación con sus planes para la universidad. Estoy pensando en unirme a una fraternidad, dijo con la boca llena de comida. Papá, ¿no dijiste que estabas en una? Mi padre asintió con orgullo. Los mejores años de mi vida. Harás conexiones que durarán para siempre, hijo. ¿Y tú, Danny?, preguntó Austin casi como un pensamiento posterior. ¿Ya has encontrado tu plan de respaldo? Dejé mi tenedor con cuidado. En realidad, sí. He enviado solicitudes a varias escuelas con becas académicas completas. Stanford, Harvard, MIT, escuelas que reconocen el mérito real. Mi madre se burló. No te hagas ilusiones, cariño. Esas escuelas son extremadamente competitivas. Quizás deberías considerar primero la universidad comunitaria. Quizás, dije dando otro bocado. Aunque tengo la sensación de que mis circunstancias están a punto de cambiar drásticamente. Se rieron de lo que pensaron era un optimismo ingenuo. Si tan solo supieran. A las 10 de la noche, ayudé a mi madre a cargar el lavavajillas mientras mi padre y Austin veían las noticias. Daniela, dijo en voz baja, espero que entiendas por qué tuvimos que tomar esta decisión. Austin ha luchado tanto y esta beca realmente podría cambiar su vida. Realmente la miré por lo que sabía sería la última vez antes de que todo cambiara. Entiendo perfectamente, mamá. Elegiste el favoritismo sobre la justicia. Elegiste la conveniencia de Austin sobre mis sueños. Elegiste robar en lugar de dejarme conservar lo que gané. Ella frunció el ceño, claramente sin esperar tanta franqueza. No es así como lo vemos. Ese es el problema. Para las 11 de la noche, la casa estaba en silencio. Me acosté en la cama mirando al techo, sabiendo que en 7 horas, la vida de mi familia explotaría. Una parte de mí se sentía culpable, pero una parte más grande sentía una fría satisfacción. Me habían enseñado que las acciones tienen consecuencias. Al día siguiente, aprenderían esa lección por sí mismos. Me desperté a las 5:45 de la mañana con el sonido de las puertas de los autos cerrándose afuera. A través de la ventana de mi habitación, podía ver SUVs negras estacionadas frente a nuestra casa. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba pasos pesados en nuestro porche delantero. Luego vino el golpe. No un golpe educado, sino un golpe fuerte y autoritario que resonó por la casa como un trueno. Agentes federales, habrán. Escuché la puerta de la habitación de mis padres abrirse de golpe, escuché la voz confundida de mi padre. ¿Qué diablos? FBI, tenemos órdenes de arresto para Gregory Hayes y Margaret Hayes. La puerta de Austin se abrió de golpe. ¿Qué está pasando?, gritó. A través del ojo mágico, podía ver a varios agentes con equipo táctico.
Esto tiene que ser un error, susurró mi padre a mi madre, que estaba detrás de él agarrando su bata. Pero cuando abrió la puerta y vio las órdenes de arresto, cuando los agentes comenzaron a leerle sus derechos, cuando mi madre comenzó a gritar y Austin se quedó paralizado de shock, supe que no había error. Justicia resultó ser increíblemente puntual. Gregory Hayes y Margaret Hayes están bajo arresto por fraude postal, fraude electrónico y robo de identidad, anunció la agente Torres mientras entraba en nuestra sala de estar. Detrás de ella, 4 agentes más se esparcieron por la casa con eficiencia práctica. El rostro de mi padre se puso completamente blanco. ¿Ha habido algún tipo de error? No hay error, señor. Tenemos evidencia de que usó fraudulentamente la identidad de su hija para redirigir los fondos de la beca a su hijo. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras la agente Torres continuaba leyendo sus derechos, observé cómo el mundo de mis padres se derrumbaba en tiempo real. Mi madre se desplomó en el sofá, sollozando histéricamente, mientras mi padre permanecía inmóvil en estado de incredulidad. Austin bajó las escaleras en pijama, su cabello despeinado por el sueño. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? La agente Torres se volvió hacia él. ¿Austin Hayes? No estás bajo arresto, pero necesitamos hablar contigo sobre tu conocimiento del fraude de la beca. ¿Fraude? La voz de Austin se quebró. ¿Qué fraude? Me acerqué desde el pasillo donde había estado observando. El fraude que cometieron nuestros padres cuando robaron mi beca y te la dieron a ti. Todas las cabezas en la habitación se volvieron hacia mí. La expresión de mis padres pasó de la confusión al horror cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido. Daniela, susurró mi madre. ¿Qué has hecho? Reporté crímenes a las autoridades, dije con calma. Robo de identidad, fraude postal, fraude electrónico, todos delitos federales. El rostro de mi padre se retorció de ira. Llamaste al FBI contra tu propia familia. Me robaron el futuro a su propia hija, respondí, mi voz firme como el acero. Simplemente me aseguré de que hubiera consecuencias. La agente Torres se interpuso entre nosotros. Señora Hayes, necesitamos que vengan con nosotros ahora. Mientras los llevaban esposados, escuché a mi madre gritando, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. Los seguí afuera donde los vecinos se habían reunido en sus céspedes para ver el espectáculo. Las camionetas de noticias ya estaban llegando. Al parecer, los arrestos por fraude federal en barrios tranquilos de Phoenix eran noticiosos. Daniela Hayes. Un reportero me tendió un micrófono. ¿Puedes comentar sobre el arresto de tus padres? Miré directamente a la cámara. El mérito debe ser recompensado, no robado. Las acciones tienen consecuencias, eso es todo. Austin me agarró del brazo cuando me di la vuelta para volver a entrar. Dani, tienes que arreglar esto. Son nuestros padres. Me liberé de su agarre. Dejaron de ser mis padres en el momento en que decidieron robarme. Y Austin, el comité de la beca ha sido notificado de que los fondos se obtuvieron de manera fraudulenta. La Universidad Estatal de Colorado será informada de que tu beca completa es inválida. Su rostro palideció. Pero ya renuncié a mi trabajo. Ya firmé el contrato de vivienda. ¿Qué se supone que debo hacer? Descúbrelo, dije, haciendo eco de las palabras que nuestros padres nos habían lanzado días antes. Eres lo suficientemente inteligente, ¿verdad? Mientras caminaba de regreso a la casa, mi teléfono ya estaba sonando. Era Patricia de la Fundación Bridgestone. Daniela, estoy viendo la cobertura de las noticias. ¿Estás bien? Estoy perfecta, dije. Y por primera vez en años, lo decía en serio. ¿Cuándo estarán disponibles los fondos de mi beca? Inmediatamente. Y Daniela, la Universidad de Stanford llamó esta mañana. Cuando se enteraron de tu situación, te ofrecieron una beca académica completa con un respaldo personal del decano. Parece que tu historia ha inspirado a muchas personas. Me hundí en el sofá, abrumada por el cambio repentino en mi fortuna.
En el espacio de una semana, había pasado de que me robaran mis sueños a tener oportunidades más allá de mis más locas imaginaciones. A través de la ventana, podía ver a Austin sentado en los escalones delanteros, con la cabeza entre las manos, finalmente entendiendo que su paseo gratis había terminado. Mis padres se habían ido, enfrentando años en prisión federal. Y yo, por fin era libre de convertirme en todo lo que siempre había sabido que podía ser. El juicio tuvo lugar 6 meses después en el Tribunal de Distrito Federal en Phoenix. Me senté en la primera fila de la galería, observando cómo llevaban a mis padres a la sala del tribunal con overoles naranjas. Habían envejecido dramáticamente durante su tiempo bajo custodia federal. El cabello de mi padre se había vuelto completamente gris y mi madre parecía frágil y rota. El fiscal expuso el caso con precisión metódica, la firma fraudulenta en la solicitud de transferencia de la beca, los documentos de identificación falsificados, el uso deliberado de mi número de seguro social sin consentimiento. La pista de papel de correos electrónicos entre mis padres discutiendo su plan para redirigir el dinero de Daniela a donde haría más bien. Cuando llegó el momento de las declaraciones de impacto de la víctima, me levanté y caminé hacia el podio. Mis padres me miraron con una mezcla de esperanza y miedo, quizás pensando que mostraría misericordia, pediría clemencia. Su señoría, comencé, mi voz clara y fuerte. Durante 19 años, creí que el trabajo duro y la dedicación serían recompensados en mi familia. Creí que ganar la beca más alta del estado a través de 4 años de sacrificio significaba algo. En cambio, aprendí que, a los ojos de mis padres, mis logros eran solo recursos para ser redistribuidos a mi hermano. Los miré directamente. No solo robaron dinero. Robaron mi confianza, mi fe en la familia y casi robaron mi futuro. El juez asintió con gravedad. Gracias, señorita Hayes. Mi padre intentó hablar, su voz quebrándose. Daniela, cariño, pensamos que tú... Pensaron mal, interrumpí. Pensaron que era lo suficientemente débil como para aceptar esto. También se equivocaron en eso. Cuando el juez leyó las sentencias, 5 años de prisión federal para mi padre, 3 años para mi madre, más restitución y multas, no sentí satisfacción, solo una sensación de completitud. La justicia había sido servida. Mientras los llevaban, mi madre me miró por última vez. La expresión en su rostro era de completo asombro, como si aún no pudiera entender cómo su hija tranquila y obediente había derribado todo su mundo. Un año después, me encontré en el auditorio memorial de la Universidad de Stanford dando el discurso de apertura a los estudiantes de primer año. La ironía no se me escapó. La chica cuyos padres habían intentado robarle su educación ahora hablaba a cientos de estudiantes sobre el valor de la perseverancia y la integridad. A veces, las personas más cercanas a nosotros tratarán de minimizar nuestros logros, le dije a la audiencia. Nos dirán que no merecemos lo que hemos ganado, que alguien más lo necesita más. Pero sus logros son suyos. Su mérito es suyo. Nunca deje que nadie le convenza de lo contrario. Después del discurso, una joven se acercó a mí. Señorita Hayes, solo quería agradecerle. Mi familia intentó presionarme para que renunciara a mi beca a favor de mi primo. Su historia me dio el valor para defenderme. Historias como la de ella se habían vuelto comunes durante el último año. Mi caso había desencadenado una conversación nacional sobre el mérito académico, la dinámica familiar y la importancia de proteger los derechos educativos de los estudiantes. Varias universidades habían cambiado sus políticas para evitar transferencias de becas, y se estaba redactando una nueva legislación federal para cerrar lagunas en la protección contra el robo de identidad. Mientras tanto, Austin había pasado el año trabajando en un restaurante de comida rápida, tratando de ahorrar dinero para la universidad comunitaria. Se había puesto en contacto varias veces, preguntando si podía ayudarlo o interceder por él en algún lugar. Había declinado educadamente cada vez. Algunas consecuencias, había aprendido, eran educativas en sí mismas. En cuanto a mis padres, habían intentado contactarme a través de cartas desde la prisión. Había devuelto cada una sin abrir. Habían hecho su elección cuando decidieron robarme.
Yo había hecho la mía cuando decidí luchar. Parada en ese escenario de Stanford, mirando a cientos de rostros jóvenes y brillantes, me di cuenta de que a veces el mayor regalo que puedes darle a alguien es la oportunidad de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y a veces el mayor regalo que puedes darte a ti misma es el coraje de exigir justicia. Mis padres cumplieron sus condenas completas en prisión federal, saliendo para encontrar sus reputaciones destruidas y sus vidas financieras en ruinas. La condena por fraude los hizo inempleables en sus carreras anteriores, y se vieron obligados a declararse en bancarrota para pagar la restitución y los honorarios legales. Mi padre consiguió un trabajo como guardia de seguridad nocturno mientras mi madre limpiaba oficinas, ambos ganando una fracción de sus salarios anteriores. Austin nunca llegó a la universidad, pasando años trabajando en empleos con salario mínimo y luchando con la realidad de que su paseo gratis le había costado a su familia todo. Los tres alquilaban un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, su relación fracturada por la culpa y el resentimiento por las decisiones que habían llevado a su caída. Mientras caminaba por el escenario de graduación de Stanford 4 años después, con mi diploma en la mano y una carta de aceptación a la Facultad de Derecho de Harvard en mi bolso, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. La hija tranquila y obediente que habían intentado silenciar había encontrado su voz a través de la búsqueda de justicia. A veces, las personas que intentan robarte el futuro terminan dándote la fuerza para construir algo incluso mejor de lo que originalmente soñaste.